Toda esa subida, todo ese miedo, todo ese temor ha rendido frutos, amigos míos. Pues no cabe duda, ahora sí estamos en la muralla china. ¡Wow! ¡Qué hermosa es! ¡Qué increíble es! Hola amigos, hoy es un día bastante emocionante. Pues hoy vamos a ir a visitar la muralla china. Y la verdad es algo que he querido hacer toda mi vida. Es una de aquellas maravillas del mundo de las cuales te hablan desde que eres pequeño. Las lees en todos los libros de texto que existen. Prácticamente toda tu vida creces con la idea de wow, los chinos tienen una gran muralla que es épica, que se ve desde el espacio. Y hoy por fin voy a cumplir ese sueño. Estoy súper emocionado. Si mi cara no se los dicta, se los digo, se los repito, estoy muy emocionado. Verán, estoy ahorita en Beijing, en China. Hay muchas maneras de llegar hasta la Gran Muralla. Puedes irte en tren, en autobús, puedes irte en tours colectivos. Yo la verdad opté por la opción más sencilla, supongo la más conveniente, que es pagarle a un chofer, apartar todo su día para que te lleve y te regrese sano y salvo. La razón por la cual escogí esta opción, ustedes saben que me gusta aventurarme siempre y demás, pero leí en internet que en esta época del año es un poquito riesgoso irte en autobús, pues como la demanda es tan alta, va tanta gente en esta época del año, puede ser que no encuentres autobús de vuelta, puede ser que ni siquiera de ida agarres, tenemos que hacer una fila de unas 3 horas para subirte al camión. La otra opción, que era un tour colectivo, la verdad a mí nunca me han gustado los tours. Siempre vas contrarreloj, no tienes tiempo de tomar las fotos que quieres, de grabar lo que gustes. Más yo, que siempre estoy intentando grabar videos, documentar aspectos de mi vida, se me dificulta mucho ir contrarreloj con un grupo que está haciendo preguntas, con un guía que te va apresurando, así nada más tienen 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Entonces mejor opté por rentar un chofer para todo el día. Este hombre de aquí es nuestro chofer. La verdad es que estoy confiando un poquito a ciegas. No sé bien ni cómo se llama, no comprendo su nombre. Lo contacté por medio de una agencia de viajes. El hombre no habla inglés más que hello y goodbye. Entonces no sé si me estoy también arriesgando de cierta manera. Se supone que es muy profesional, que sí nos va a esperar en la Gran Muralla, que no nos va a dejar, que no se va a ir sin nosotros. En dado caso sí investigué en internet cómo regresarnos de alguna manera alternativa. Entonces estoy confiado. Estoy muy ansioso, ya quiero llegar hasta allá, hasta esa épica gran maravilla del mundo. La Gran Muralla China nos espera. Hemos llegado, sí. Es un viaje de más o menos unas 2 horas. Del centro de Beijing para aquí, unas 2 horas. Y mi primera impresión es que está bastante comercializado. Chéquense aquí. Tienen tiendas de todo tipo. Ahí venden fruta, recuerditos, gorras. Y miren aquí, inclusive hay un Burger King. Las franquicias americanas hallaron la manera de llegar hasta la Gran Muralla China. Nada los detiene, nada los detiene. Y hasta ahorita la verdad no estoy muy feliz con la elección de chofer que hice. De verdad no ha volteado a vernos desde que llegamos. Está caminando él solito y no se detiene, está caminando bastante veloz. So, you will be here? Yeah. Okay, thank you. Pues no sé si entendimos bien. Y pues, ¿cuál es nuestra referencia? A ver, mero en la entrada va a estar ahí, me imagino, con todos los choferes. Nosotros vamos a comprar unas botellitas de agua para mantenernos hidratados. Este es el autobús que nos va a llevar ya directamente a la muralla. Se compran estos boletos que cuestan 15 yuanes. Hello. Hello, come back, okay? Okay. Yeah. Sí. No sabemos si podemos tomar cualquiera de vuelta. No sabemos muchas cosas. Estamos probando suerte, a ver qué pasa. Ya se ve a lo lejos
Ahí está. Muy bien, muy bien. De entrada voy a decir que aquí es donde más he visto americanos y europeos en todo el viaje. Estos de aquí son los boletos de entrada. Cuestan 45 yuanes. De hecho, amigos míos, esto ha tomado un giro aún más emocionante, pues me he percatado de algo. Esta es la quinta maravilla del mundo moderno que estamos por conocer juntos, amigos míos. Hemos conocido ya en el canal Chichén Itzá, hemos conocido ya el Coliseo en Roma hace ya como 2 años, algo así. El Cristo Redentor cuando estuvimos en Brasil, eso estuvo increíble, estuvo súper cool. Machu Picchu hace unos meses, que de hecho estuvimos ahí acariciando llamas, estuvo increíble. Y ahora va la muralla china. Ya 5 de 7, ya nada más nos faltan Petra en Jordania y el Taj Mahal. 5 de 7 maravillas del mundo que hemos conocido juntos, amigos míos. Esto se está descontrolando, estamos conquistando el mundo. Está muy cool, esto le ha dado un toque especial. Ahorita en el camino me di cuenta, dije, wow, qué cool, qué chido. Voy a dejarles links a todos estos videos que les acabo de decir de las maravillas del mundo aquí abajo en la descripción por si gustan ir a verlos, a checarlos. Ok, ahora sí, vamos a entrar, que comience esta caminata. La muralla china. ¡Wow! ¡Qué hermosa es! ¡Qué increíble es! Caminar por la muralla es simplemente increíble, simplemente indescriptible. Quiero que nos demos cuenta que estamos en una construcción que tiene más de 8,000 kilómetros de longitud. Ahora, la muralla china está dividida en zonas. Está la zona de Badaling, que esa es la que está más cerca de Beijing. Es la más turística de todas. Por eso mismo es que decidimos evitar esa e irnos a esta, que es la que le sigue. Esta se llama Mutianyu. Esta es considerada bastante turística todavía. Hay muchísima gente caminando por doquier, pero ya es un poquito más extrema, si así podemos denominarla. Como que hay caminos mucho más empinados, más peligrosos, entre comillas. Realmente yo no los veo para nada peligrosos. Y ya, de ahí si eres un súper viajero conocedor o bien un hipsterzazo nivel pro, están las zonas de Simatai y Jinshanling. Esas son mucho más lejos. Se dice que hay muy poquitos turistas. Tomar fotos, grabar, caminar libremente realmente no representa ningún problema, pero sí se advierte que son caminos mucho más peligrosos, mucho más extremos. La mayoría de estos caminos, según se comenta, están en ruinas, que de hecho es curioso pensar que todo esto por lo que nosotros estamos caminando, que todavía es lo más turístico que hay, también solían ser ruinas. Mucho de lo que estamos viendo ha sido restaurado, reconstruido para que se vea presentable y a final de cuentas gente de todo el mundo quiera venir a visitarla. Entonces podríamos decir que nosotros estamos en el nivel turístico menos mainstream. Y obviamente no podía faltar esto. En todos lados del mundo sucede que llega la gente a rayar las paredes. Amigos míos, si están viajando, si están conociendo, no hagan esto, como porque ¿de qué sirve poner así? Oh, USA, alguien de Estados Unidos estuvo aquí. Sí, Haya ama a Yasmín. Aquí declaramos nuestro amor. Rayando una maravilla del mundo. Así declaramos nuestro amor. Rayones por doquier. Citando a un gran maestro, a un gran filósofo de la ideología moderna. No lo haga, compa. No lo haga. Uy, esta parte de aquí sí está empinadita, Wow, sí que está empinado, Sí, o sea, este tipo de tramos sí dan vértigo. No quiero caer. Pero qué vista. Algo que me encanta son estas pequeñas cupulitas, estas torrecitas de vigilancia. Están de verdad increíbles, miren. De aquí puedes ver toda la inmensidad. Como que no puedo evitar imaginarme aquí tal vez a los arqueros, ¿no? A los guardias vigilando. Chum, 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 que no se acercara a nadie. Estas son unas fotazas que acabamos de tomar, altas fotos, riesgosas, pero muy buenas. Miren aquí, se ve muy casual, sentadito, pero en esto ves para abajo. ¡Qué paisaje! ¡Wow! En todos los videos me imagino que ustedes escuchan una cantidad excesiva de wows. Esta no va a ser la excepción. De hecho, yo creo que van a escuchar más wows que nunca, porque de verdad cada rincón de este lugar te hace voltear y decir ¡wow! Tremenda epicidad,
alta epicidad. Caminando por aquí en plena naturaleza, rodeado de montañas, árboles, acabo de tener un pensamiento. Creo que esta es la primera vez, el primer día en todo nuestro viaje por China que vemos un cielo azul. Un cielo donde las nubes se diferencian, son de un color distinto. Las ciudades en las que hemos estado, todo el tiempo el cielo está gris, es de un solo color, sin importar si es muy temprano por la mañana, si ya va a atardecer. ¿Qué les puedo decir, amigos míos? Todo paisaje, cualquier paisaje se ve mucho más hermoso con el cielo limpio y despejado. Desafortunadamente, amigos míos, ya ha culminado nuestro tiempo en la muralla china. Es hora de bajar, es muy triste, yo lo sé, pero por supuesto la epicidad aún no termina. La bajada será como poner la cereza hasta arriba del helado, hasta arriba del pastel. Pues bajaremos en este tremendo tobogán. Pienso fielmente que esto va a valer la pena. No todos los días se puede bajar en un tobogán montando un carrito desde una maravilla del mundo moderno. Esto es tal vez algo de una sola vez en la vida. Tenemos que aprovechar. Ok, listos, amigos. Al parecer esto es muy sencillo. Únicamente aprietas para ir más rápido, jalas para frenar. Wow. Da un poquito de miedo, no me dejarán mentirles. Sí, da cosita esto. Wow. Venga, Chol. Ahí vas, ahí vas. Porque bajar de la muralla china en tobogán, amigos míos, ustedes lo saben, es chido. Wow. Tiene sus partes extremas, Estuvo bueno, ¿no? Y aquí terminando el recorrido, guerreros épicos con los que te puedes tomar fotografías. Está bueno, vale por completo la pena. Este recorrido, por si les gustaría hacerlo, cuesta unos 45 yuanes. Al parecer estamos de suerte. Justo bajando nos encontramos a nuestro conductor. La verdad teníamos un poquito de miedo porque ni siquiera nos acordábamos muy bien de él físicamente. Pero no, sí estaba ahí esperándonos abajito, como que midió bien los tiempos y ya está más buena onda, Ya nos agarró cariño o algo así. Es bueno regresar a una cama recién tendida. En resumen, les diré que fue una gran experiencia. Valió por completo la pena cada pequeño aspecto de ella. Me gustaría regresar y posiblemente experimentar la gran muralla china desde otro ángulo, desde otro mirador. Tal vez aventurarme por alguna de las zonas un poquito más extremas, no lo sé. Por ahora estoy plenamente satisfecho. De verdad fue una gran excursión. Estuvo muy chido. Y bueno, amigos míos, con esto concluiré este video. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y que les sirva de algo en algún futuro. Por cierto, qué épico que ya nada más nos faltan 2 maravillas del mundo moderno por conocer. Qué locura, de verdad, qué chido. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que disfruta conocer maravillas del mundo moderno.